pero me gustaban los recuerdos del doctor Murphy sobre la infancia de mi padre. Me contó algo que había sucedido cuando estaban en los Boy Scouts. El grupo había hecho una larga caminata y mi padre se había quedado atrás. El doctor Murphy y otros decidieron tenderle una emboscada cuando venía bajando. Se ocultaron en el bosque a ambos lados del camino y esperaron. Pero cuando mi padre llegó a la altura de la trampa, nadie se movió ni emitió sonido alguno. Y él continuó andando sin saber que ellos estaban al acecho. Tenía la expresión más dulce en el rostro, dijo el doctor Murphy, escuchando los pájaros, oliendo las flores, como Ferdinando el Toro. También me dijo que los cócteles que preparaba mi padre sabían a remedio. Cuando llegué a casa en bicicleta de regreso del consultorio del doctor Murphy, mi madre estaba muy irritada. Se sentía terriblemente sola, pero no quería apelar a nadie en el estado en que se encontraba. Simplemente se sentía una fracasada. Mis mentiras tenían ese efecto en ella. Las tomaba personalmente. En esas ocasiones no pensaba en mis hermanas, una felizmente casada, la otra exitosa en sus estudios. No pensaba en mi hermano Michael, que había dejado el colegio para irse a Los Ángeles a trabajar con niños escapados. Pensaba en mí y llegaba a la conclusión de que había fracasado en la crianza de su familia. En realidad, ella había manejado bien la familia. Cuando mi padre estaba muriendo, ella nos reunió a todos en la planta baja. Hizo una lista de las faenas por realizar y nos asignó a cada uno cierta suma de dinero. Fijó las horas para las tareas escolares, así como las horas de ir a la cama. Cada hijo sería responsable del hermano menor que le seguía, y a mí me correspondió el perro. Frecuentemente nos decía que nos amaba. En relación con las comidas, esperaba que cada uno contribuyera haciendo algo. Y después de la comida, ella tocaba el piano y trataba de enseñarnos a cantar de manera armónica, cosa que yo no podía. Mi madre, que era una admiradora de la familia Trapp, consideraba mi incapacidad como un grave defecto de carácter. Nuestra vida familiar era más ordenada, más sana, ahora que mi padre estaba a punto de morir. Él nos imponía reglas, no muy diferentes de las establecidas por mi madre después de que él se enfermó, pero las aplicaba de manera poco rigurosa. Aunque se suponía que cada uno de nosotros tenía asignada una cierta suma de dinero, siempre teníamos que pedírsela, y después nos daba demasiado porque le gustaba aparecer como magnánimo. A veces nos castigaba sin razón porque estaba de mal humor. Cuando una de mis hermanas estaba a punto de salir para un baile, era capaz de decidir a última hora que mejor permaneciera en casa e hiciera algo en favor de su educación. O modificaba todo lo programado para llevarnos un miércoles en la noche a patinar en el hielo. Cambió después de que supo que tenía cáncer. Se volvió más tranquilo cuando la enfermedad se propagó. Dejó de molestarnos y de tiempo en tiempo era posible tener una conversación con él que no fuera sobre la última cosa que lo había enojado. Dejó de leer el periódico y pasaba el tiempo en la ventana. Él y yo nos hicimos más cercanos. Me enseñó a jugar póker y a veces me ayudaba con las tareas. Pero no fue la enfermedad lo que nos acercó. La reserva entre nosotros había empezado a romperse después del incidente con el oso, de regreso a casa. Michael y mis hermanas estaban furiosos con él por obligarnos a partir tan pronto, y no lo miraban ni le hablaban. Él respondía bromeando: aunque había sido una fea experiencia, no deberíamos hacer el oso tomándola demasiado en serio, y otros juegos de palabras por el estilo. Sus bromas les parecían perversas a los otros, pero no a mí. Yo había notado lo aterrado que estaba mi padre cuando el oso apareció en el camping.
Se había quedado completamente quieto y temblaba. Cuando mi madre comenzó a tirarle piedras al oso, pensé que mi padre estaba a punto de echarse a correr. Yo también estaba aterrado. Los demás, cuando se acostumbraron a ver el oso dando vueltas cerca del camping, lo tomaron como una diversión, pero mi miedo y el de mi padre aumentaron a medida que avanzaba la noche. Me sentí aliviado cuando nos largamos, agradecido con mi padre por decidirlo. Vi que sus chistes al regreso eran un intento de manejar la situación frente a la familia. Mostré mi solidaridad con él, intentando una broma. «Hay un oso afuera», dijo Tom muy atento. Todos me miraron fríamente. Creyeron que yo trataba de ganarme a mi padre. Mi padre sonrió. Cuando yo pensaba en otros muchachos que eran cercanos a sus padres, los imaginaba cazando juntos, pateando un balón, construyendo pajareras en el sótano y conversando sobre muchachas, guerras, carreras. Tal vez la razón por la cual tardamos tanto en acercarnos fue esa idea de cierta manera convencional que yo me había formado. Con dicha idea de por medio era difícil ver lo que realmente nos unía, que era una especie de miedo compartido. Hacia el final mi padre se la pasaba durmiendo la mayor parte del tiempo y yo lo cuidaba. A veces desde abajo, débilmente, nos llegaban las notas del piano tocado por mi madre. Ocasionalmente él cabeceaba sentado en su silla mientras yo le leía. Su bata de baño se abría entonces y yo veía la nueva cicatriz en su estómago, de un color rojo sangre sobre su piel blanca. Se le marcaban las costillas y tenía las piernas secas. Una vez leí la biografía de un gran hombre que había muerto bien. Supongo que con ello el escritor había querido decir que el gran hombre había callado sus dolores, sin producir falsas alarmas ni crear problemas a aquellos que iba a dejar atrás. Mi padre murió bien. Su irritabilidad dio paso a otra cosa, algo parecido a la serenidad. En sus últimos días se volvió tierno. Era como si hubiera estado ensayando la escena, como si sus rabias de toda la vida hubieran sido una especie de miedo escénico. Manejó a su audiencia, a nosotros, con el tino de un actor experimentado, que sabe cuándo payasear y cuándo mantenerse digno. Todos estábamos conmovidos y admirábamos su coraje, como él quería que lo hiciéramos. Murió el día de Año Nuevo en el primer piso, bajo un rayo de sol crepuscular, mientras yo le leía. Yo estaba solo en la casa y no sabía qué hacer. Su cuerpo no me atemorizaba, pero de manera inmediata, con un sentimiento agudo, advertí que extrañaba a mi padre. Me pareció que estaba mal dejarlo allí sentado y traté de llevarlo arriba al dormitorio, pero era demasiado pesado para mí. Entonces fui a buscar a mi amigo Ralphie, que estaba en su casa solo. Cuando vio para qué lo necesitaba, comenzó a llorar, pero me ayudó de todos modos. 2 horas después mi madre llegó a casa y cuando le dije que mi padre había muerto, corrió escaleras arriba gritando su nombre. Pocos minutos después volvió abajo. «Gracias a Dios», dijo. «Por lo menos murió en su cama». Como vi que a ella esto le parecía muy importante, me abstuve de corregirla. Pero esa misma noche los padres de Ralphie llamaron a casa. Estaban horrorizados, dijeron, por lo que yo había puesto a hacer a su pobre hijo. Mi madre, cuando conoció la historia, se mostró a su vez escandalizada y furiosa. ¿Por qué? ¿Porque yo no le había dicho la verdad? ¿O porque ahora ella conocía la verdad y no podía seguir creyendo que mi padre había muerto en su cama? Realmente no lo sé. «Madre», dije entrando en la sala, «siento lo de la carta. Lo siento, realmente».
Estaba arreglando la madera en la chimenea y no me miró ni habló durante un momento. Finalmente terminó lo que estaba haciendo y se limpió las manos. Dio unos pasos atrás y miró la chimenea en la que había estado trabajando. «Me quedó bien, ¿eh?», dijo. «Nada mal para una tuberculosa». «Madre, lo siento». «¿Lo sientes? ¿Sientes lo que escribiste? ¿O que yo lo haya encontrado?». «Yo no pensaba enviarlo, era una especie de chiste». ¡Ja! Tomó la escoba y barrió los restos de madera junto a la chimenea. Luego corrió las cortinas y se sentó en el sofá. «Siéntate», dijo. Cruzó las piernas. «¿Piensas que me la paso dándote consejos todo el tiempo?». «Sí». «¿Realmente?». Asentí. «Bueno, ese no es el problema. Posiblemente lo hago. Soy tu madre. Te voy a aconsejar algo más, y es por tu propio bien. No tienes por qué estar inventando historias sobre enfermedades y muertes. Son cosas que sucederán de todos modos». Jugueteó con el dobladillo de su falda. «¿Entiendes lo que te estoy diciendo?». «Creo que sí». «Te estás engañando a ti mismo, es lo que estoy tratando de decirte. Cuando tengas mi edad, no vas a saber nada de nada. Todo lo que sabrás de la vida es la sarta de ficciones que te has inventado». Pensé en eso. Parecía lógico. Continuó. «Pienso que tal vez necesitas salir fuera de ti mismo, pensar más en otras personas». Sonó el timbre de la casa. «Ve a ver quién es», dijo mi madre. «Hablaremos de eso después». Era el doctor Murphy. Él y mi madre intercambiaron saludos y disculpas, y ella insistió en que él se quedara a comer. Fui a la cocina a traer hielo para sus bebidas, y cuando regresé estaban hablando de mí. Me senté en el sofá y escuché. El doctor Murphy le estaba diciendo a mi madre que no debía preocuparse. «James es un buen chico», dijo. «He estado pensando en mi primogénito, Terry. No es que sea deshonesto, pero tampoco es una persona verdaderamente honesto. Yo no puedo llegar a él. Por lo menos James no es solapado». «No», dijo mi madre, «nunca ha sido solapado». El doctor Murphy juntó sus manos sobre sus rodillas y las miró. «Bueno, Terry es así, solapado». Antes de sentarnos a comer, mi madre pronunció una oración de gracias. El doctor Murphy inclinó la cabeza, cerró los ojos y se persignó, aunque había perdido la fe desde sus años de universidad. Bebió un buen trago de vino y de manera persistente trajo a la conversación el tema de sus relaciones con Terry. Admitió que el muchacho había llegado a disgustarle. «Yo no sé qué hice mal», dijo abruptamente, sin referirse a nada en particular. «También es posible que no haya hecho nada equivocado. Mejor dicho, no sé qué pensar, nadie lo sabe». «Yo sé qué pensar», dijo mi madre. «Es como el solipsista. ¿Cómo se le puede probar a un solipsista que él no está creando las personas y cosas que lo rodean?». Ese era uno de los acertijos preferidos del doctor Murphy, y lo traía a cuento casi con cualquier pretexto, como un niño haciendo trucos con una carta. «Envíelo a la cama sin comer», dijo mi madre, «que su mente cree la comida». El doctor Murphy se volvió de repente hacia mí. «¿Por qué lo haces?», preguntó. Era una pura pregunta, sin el más objeto que la satisfacción de su curiosidad. Mi madre me miró y había la misma curiosidad en su rostro. «Yo no sé», dije, y esa era la verdad. El doctor Murphy asintió con la cabeza, no porque hubiera anticipado mi respuesta, sino porque la aceptaba. «¿Es divertido?». «Oh, no sé explicarlo». «¿Por qué todo tiene que ser tan triste?», preguntó mi madre.
¿Por qué todas esas imaginerías sobre enfermedades? Tal vez, dijo el doctor Murphy, las cosas tristes son más interesantes. Para mí no, dijo mi madre. Para mí tampoco, dije. Simplemente ocurre así. Después de comer, el doctor Murphy le pidió a mi madre que tocara el piano. En particular, él quería cantar Vuelve a casa, Abby. Hay luz en la escalera. Es antiguaya, dijo mi madre. Se levantó, dobló cuidadosamente su servilleta y la seguimos a la sala. Mientras mi madre calentaba, el doctor Murphy se paró detrás de ella. Cantaron Vuelve a casa, Abby. Hay luz en la escalera. Y vi al doctor mirar a mi madre atentamente, como si tratara de recordar algo. Los ojos de mi madre estaban cerrados. Después de eso cantaron O Magnum Mysterium. Cantaban a varias voces y lamenté no poder cantar con ellos. Sonaba tan bello. Vamos, James, dijo el doctor Murphy cuando mi madre tocaba los últimos acordes. ¿No te gustan estas viejas tonadas? Él no sabe cantar, dijo mi madre. Cuando se fue el doctor Murphy, mi madre alimentó la chimenea e hizo más café. Se tendió en la gran silla, extendió las piernas y movió los pies adelante y atrás. Estuvo divertido, dijo. ¿Tú y mi padre hacían sesiones así? Algunas veces, cuando empezamos a salir, no creo que realmente le gustara. Era como tú. Me pregunté si mis padres habían tenido un buen matrimonio. Él la admiraba y gozaba mirándola. Todas las noches, a la hora de la comida, nos hacía mover un poco los candeleros hacia la derecha y hacia la izquierda, de modo que él pudiera verla a través de la mesa. Y todas las noches, cuando arreglaba la mesa, ella colocaba de nuevo los candeleros en el centro. No parecía que ella lo extrañara especialmente. Pero en realidad yo no tenía forma de saberlo, y de todos modos yo mismo no lo extrañaba tanto como debiera. La mayor parte del tiempo pensaba en otras cosas. James, esperé. He pensado que podrías irte donde Michael y estar con él un par de semanas. ¿Y la escuela? Yo hablo con el padre McSorley, a él eso no le importa. Tal vez este problema se arregla por sí solo si piensas en otras personas. Yo lo hago. Quiero decir, ayudándolas, como hace Michael. No tienes que ir si no quieres. Por mí está bien. Realmente me gustaría ver a Michael. No es que quiera librarme de ti. Yo sé. Mi madre se estiró, luego recogió las piernas, sorbió ruidosamente su café. ¿Qué significa exactamente esa palabra que usa Murphy? ¿La conoces? Paranoide. Es cuando alguien cree que todos lo persiguen, como esa mujer que siempre se te acerca después de la misa, Frances. No, paranoide no, todo el mundo sabe lo que significa. Algo. Ah, solipsista. Un solipsista es el que piensa que él crea todo lo que lo rodea. Mi madre asintió y sopló su café. Luego lo puso en la mesa sin beberlo. Sería mejor ser paranoide. ¿Crees que Frances lo es? Por supuesto, no cabe duda. Quiero decir, realmente enferma. Eso es ser paranoide, estar enfermo. ¿Tú qué creías? ¿Por qué pareces enfadado? Yo no estoy enfadado. Bajé la voz. Pero tú, tan amiga de la verdad, no te tragas todas esas imaginerías que ella te cuenta, ¿verdad? Bueno, realmente no. Yo no creo que ella sepa lo que está diciendo, simplemente desea que alguien la escuche. Probablemente vive sola en un pequeño cuarto, así que es paranoide. Piensa en eso. Y yo no tenía idea. James, tenemos que rezar por ella. ¿Te acordarás de hacerlo? Asentí. Pensé en mi madre cantando O Magnum Mysterium, bendiciendo la mesa, demandando bienes en sus oraciones con absoluta confianza, y se me ocurrió que su capacidad de imaginación era mayor que la mía.
Le resultaba fácil concebir las cosas juntándose, no disgregándose y deshaciéndose. Me miró y me puse en guardia. Sabía exactamente lo que iba a decirme. «Hijo mío», dijo, «¿no sabes lo mucho que te amo?». La tarde siguiente tomé el bus para Los Ángeles. Contemplé con gusto la perspectiva del viaje, la monotonía de la carretera y los campos vacíos a los dos lados de la vía. Mi madre me acompañó por el largo vestíbulo. La estación estaba llena y el ambiente era opresivo. «¿Estás seguro de que este es tu bus?», me preguntó en la plataforma de abordaje. «Sí». «Se ve tan viejo». «Madre». «Muy bien». Me atrajo hacia ella y me besó. Luego me retuvo un momento más para mostrar que su abrazo era sincero, no como el de todo el mundo, sin darse cuenta de que todo el mundo hacía la misma cosa. Abordé el bus y cambiamos numerosos gestos de despedida, hasta que pareció exagerado. Acomodé mi maleta en la rejilla arriba de mi asiento, me senté y cambiamos sonrisas a través de la ventanilla. El conductor encendió el motor y se dio vuelta para contar los pasajeros. Y otra vez agitamos las manos cuando el bus empezó a moverse. Cuando el bus se puso en marcha, mi madre y yo nos miramos con expresión de alivio. Había tomado el bus equivocado. Este iba también para Los Ángeles, pero no era expreso. Paramos en San Mateo, Palo Alto, San José, Castroville. Cuando salimos de Castroville empezó a llover. Mi ventanilla no cerraba bien y un hilo de agua se escurrió por mi asiento. Para evitar mojarme, tuve que apartarme de la ventanilla y sentarme inclinado hacia adelante. La lluvia arreció. El motor del bus sonaba como si fuera a estropearse. En Salinas, el hombre que dormitaba a mi lado se levantó. Antes de que yo tuviera tiempo de moverme en el asiento, el espacio vacante y seco fue ocupado por una mujer enorme con un vestido estampado. El viento soplaba fuertemente en torno al bus y ráfagas de lluvia azotaban las ventanillas. El bus se balanceaba suavemente. Afuera la niebla era opaca y densa. La mujer a mi lado empezó a preguntarles sus itinerarios a los pasajeros cercanos, anotando si conocía o no los lugares mencionados por ellos. Me dio una palmada en la rodilla, aludiendo a mi voraz apetito, dijo riendo. «Tus padres deberían tener un gallinero, sería bueno». Le dije que yo residía en San Francisco. «¿San Francisco? Allá es donde estaba destinado mi esposo». Me preguntó qué hacía en esa ciudad y le respondí que trabajaba con refugiados del Tíbet. «¿De verdad? ¿Y qué haces tú con una partida de tibetanos?», preguntó la mujer. «Me parece que hay muchos otros lugares donde podrían ir», dijo un hombre cerca de nosotros. «¿Por qué tienen que venir aquí? Nosotros no vamos allá». «¿Qué haces tú con una partida de tibetanos?», volvió a preguntar la mujer. «Buscarles empleo, conseguirles casa, escuchar sus problemas». «¿Tú entiendes lo que dicen?». «Sí». «¿Y hablas?». «Muy bien, yo nací y fui criado en el Tíbet. Mis padres eran misioneros allá». Todos quedaron en suspenso. Después de un corto silencio dije en voz baja: «Los mataron los comunistas cuando invadieron el Tíbet». La mujer me dio palmaditas en el brazo. «Está bien», dije. «¿Por qué no dices algo en tibetano?». «¿Qué quiere que diga?». «Di, la vaca saltó sobre la luna». Me escuchó sonriendo y cuando terminé de decirlo, miró a los otros y sacudió la cabeza. «Eso es bello, parece música. Di algo más». «¿Qué?». «Cualquier cosa». Se inclinaron hacia mí. Las ventanillas estaban cegadas por la lluvia. El bus se balanceaba y el conductor, que se había dormido, roncaba suavemente. Afuera, el resto de luz brumosa era de un color amarillo pálido
y la tempestad tronaba en la distancia. La mujer a mi lado se recostó en el espaldar y cerró los ojos, y lo mismo hicieron los demás, mientras yo canturreaba para ellos, en lo que era sin duda una lengua antigua y sagrada. Tobias Jonathan Ansel Wolfe nació en Birmingham, Alabama, el 19 de junio de 1945. Se graduó en las universidades de Oxford y Stanford. Enseñó en la Universidad de Siracusa, Nueva York, y desde 1997 es profesor de literatura en la Universidad de Stanford. Ha conseguido varios premios por sus narraciones, como el O. Henry, el más importante del país. Un tema muy frecuente en su narrativa es el dilema moral de difícil resolución. Su libro de memorias, Vida de ese chico, de 1989, ha sido adaptado al cine en la cinta This Boy's Life, de 1993, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Algunas de sus obras son Feos Rumores, una novela, En el Jardín de los Mártires Estadounidenses, un libro de cuentos, otros libros de cuentos como De Regreso al Mundo y otras novelas como Vieja Escuela del 2003.